Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén todos súper bien. Este es un video que desde hace meses quiero hacer y la idea es mostrarles qué se puede hacer aplicando todos los conceptos de inteligencia artificial que hemos revisado en videos anteriores para generar un entregable. ¿Qué se puede hacer con esta automatización? Este es el tipo de videos que vamos a realizar con esta automatización. Con el crepúsculo pintando el cielo, Jas el conejo saltó suavemente. Y lo vamos a realizar utilizando N8N. Ok, tenemos un par de requisitos. Lo primero, y antes de cualquier otra cosa, dentro del canal están estos dos videitos que vamos a necesitar y hay una lista que se llama Inteligencia Artificial y Automatizaciones. En esa lista es donde va a quedar toda la información relacionada con inteligencia artificial. Perfecto, entonces tenemos nuestro flow. Mientras se ejecuta voy a ir explicando porque se va a demorar un poquito aquí. El primer tutorial que tenemos que seguir es este que dice instala N8N gratis en 5 minutos con Docker. Hay que tener presente una única configuración, aparte de los contenedores que vamos a tener en el engranaje que tenemos acá de configuración. Nos vamos ahí y en la parte de abajo esta es la única opción que tenemos que habilitar. Tenemos acá dentro de Docker varios servicios. El primero es NCA Toolkit, que nos va a permitir crear videoclips cortos, concatenar videos, nos va a permitir agregar pistas de audio, subtitular videos. Es una herramienta súper útil, es completamente open source y el creador de esta herramienta tiene un GitHub donde está toda la información. Con estos dos pasos cubiertos ya vamos a poder tener tanto N8N de forma local, Mini EO para almacenamiento, Base Row, que es el reemplazo de las Airtables, bien de forma local, Kokoro para generar de texto a audio totalmente gratis y finalmente Stable Diffusion de forma local para generar todas nuestras imágenes con inteligencia artificial. En la descripción van a encontrar toda la información que necesitan, este workflow completamente gratis para que lo descarguen y lo implementen, pero antes hay un paso adicional y es que necesitamos una cuenta de OpenRouter y OpenRouter necesita unas credenciales que se obtienen directamente. Entonces simplemente se loguean con Google, acá en la parte de keys van a generar una API key. Esa API key la pueden cargar con saldo. Yo les recomiendo que la carguen al menos $5 para que no estén vacíos. No es necesario cargar saldo, es una recomendación porque en las pruebas que estuve haciendo en algunas ocasiones los modelos gratuitos, si no detectan saldo en la cuenta, no se ejecutan correctamente. Yo tengo aquí varias API keys y algunas están en cero porque esas API keys no consumen ningún tipo de recurso después de que estén configuradas. Cuando ya esté creada la API key, se vienen acá en los punticos y le dan en editar, pueden configurar un límite de créditos. Ustedes lo pueden colocar aquí en cero y con ese cero simplemente esa API key nunca va a consumir ningún tipo de recurso en OpenRouter. Prácticamente van a tener acceso a todos los modelos de inteligencia artificial del momento, con la particularidad que si ustedes se dan en free para buscar los modelos que se pueden utilizar de forma gratuita, hay 46 modelos. La que vamos a utilizar en esta ocasión, que es GPT-OS de 20 billones de parámetros de OpenAI. Con todo eso cubierto ya tenemos montada toda la infraestructura necesaria para ejecutar esta automatización. Vamos a revisar cada uno de los módulos. Básicamente este es un módulo que permite ejecutar esta automatización de forma programática, si ustedes lo quieren hacer. Con el módulo de Base Row tenemos que configurar las credenciales de nuestra cuenta. ¿Cómo se hace? Simplemente se apunta a la dirección de nuestra cuenta de Base Row en el host. Cuando iniciamos sesión por primera vez, él pide crear una cuenta. Esas son las credenciales que se colocan acá. Con eso configurado, vamos a traernos de una fila todas las que hayan de la base de datos que se llama Grid Stories. Ustedes se dan cuenta, hay una base de datos que se llama Grid Stories y hay una tabla que se llama tareas. Esa es la tabla que nos estamos trayendo acá de esa base de datos. Con eso le estamos diciendo a él, hey, vamos a filtrar de esa tabla todo lo que esté de la fila status con pendiente, que es lo que tenemos acá. Vamos a crear uno desde cero. Primero que hay que llenar es el lenguaje. Vamos a colocar para esta prueba español. ¿De dónde sacamos el dato de las voces? Para eso está Kokoro. Kokoro, ya después de que lo tengamos instalado, él tiene un endpoint que es /web, que nos va a permitir abrir este entorno web. Pero si le damos /docs, él nos va a sacar toda la documentación relacionada a esta API, con todos los endpoints y todo lo que se necesita. Si ustedes se dan cuenta, por acá hay una opción que dice listado de voces y hay un endpoint que podemos utilizar y también lo podemos probar. Aquí me dice listo, este endpoint que se ejecuta a través de esta solicitud, tenemos disponibles para la configuración todas estas voces, entre otro montón de cosas, porque se pueden combinar voces, se pueden crear voces nuevas, pero eso no lo vamos a cubrir acá. Revisen la documentación. Yo por acá ya tengo preparados los datos de lo que vamos a llenar y la voz que vamos a utilizar es esta para este video tutorial. Tenemos que colocar un tema. Si se dan cuenta, yo tengo todos los temas en inglés y esto es porque los modelos de inteligencia artificial funcionan mejor en inglés. Yo no sé inglés, ¿qué hago? Fácil. Traductor de Google, colocan la idea y simplemente hacemos un copy paste. Con eso tenemos el tema. En audiencia vamos a tener una audiencia joven. El personaje que elegimos para esto va a ser este. La longitud la voy a dejar exactamente igual. Esto es longitud en tiempo, va a ser 4 minutos, 1 de velocidad. Vamos a generar 15 imágenes. Este estilo de arte lo estamos modificando por si esta parte no les coincide por completo con el resultado de las imágenes. No lo dejen en blanco porque lo vamos a utilizar en próximas automatizaciones. Aquí simplemente tenemos que colocar pendiente. ¿Qué otras filas tenemos por acá? Unas que van vacías, la que
nos va a generar la automatización y una columna de UUID. Es un identificador único que se genera cada vez que se crea una nueva fila. Vamos a darle ejecutar y él ahí va y consulta, se trae todo lo que esté en pendiente. Con eso él lo que hace es crear un límite para traer solamente el primer ítem de todos los que trae la consulta, y con eso asignamos unas variables. ¿Por qué asignamos estas variables? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la velocidad es una variable de tipo texto, es un string, y nosotros para el procesamiento de algunas cosas lo asignamos en tipo numérico. ¿Cómo se asignan? Se arrastran las variables hasta acá y él aquí nos va mostrando el resultado. Con esa asignación tenemos el módulo del prompt que va a generar el guión de las historias. El que recibe acá, él recibe aquí pues las variables que nosotros estamos pasándole desde la base de datos de Base.Row. Luego vamos a ver cómo vamos a mejorar estos prompts, pero básicamente aquí se configura todo el prompt. Pegado a ese scripter tenemos el módulo de OpenRouter donde configuramos nuestra cuenta, y desde aquí podemos seleccionar de todo el listado de modelos el modelo que vayamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar GPT-OSS, que es gratuito y nos va a permitir generar el guión a partir del prompt anterior. Sigue un módulo de formateo porque si ustedes se dan cuenta, él tiene por acá los saltos de línea y esos caracteres, con esto simplemente los reemplazamos y nos deja el guión de la historia completamente limpio. Finalmente, toda esa información, el módulo, se lo vamos a pasar a un módulo que lo que va a hacer es convertir esa historia en una variable de tipo texto y nos lo va a convertir en un objeto que va a tener esta estructura. Con esta estructura es que nosotros vamos a trabajar el siguiente módulo. Si ustedes no tienen GPU, estaba este módulo, el 4.1, que quedó obsoleto lastimosamente porque Together dejó de ofrecer el servicio de generación de imágenes de forma gratuita. Entonces no se preocupen, ya hay una alternativa, luego se las voy a enseñar. Por ahora vamos a utilizar localmente nuestra GPU para generar las imágenes. Pero antes de eso, el segundo paso que sigue es crear la voz con Kokoro. ¿Qué pasa con la voz con Kokoro? Es una solicitud al endpoint que ya vimos en la documentación. Esto no requiere ninguna autenticación, simplemente tenemos que pasarle los parámetros en el cuerpo va a ser un tipo JSON y acá básicamente está el JSON con toda la información. Con eso él lo que hace es coger nuestro prompt con el idioma, con la voz que le asignamos, lo va a responder en MP3 a una velocidad de 1 y él va a generar Numi, el gato feliz, soñaba con explorar el bosque en ese tipo de audio. Lo que sigue simplemente es cargar este audio que se generó a nuestra plataforma de almacenamiento, que requiere una autenticación. ¿De dónde sacamos estas credenciales de autenticación? Bueno, primero es el endpoint que él va a pedir. Este endpoint, como ya sabemos, está en la guía de instalación. Tenemos que tener súper presente que el puerto de comunicación sea el correcto. En región, coloquen lo que quieran, no hay lío. Esto es localmente, se van a hacer un despliegue en producción en un servidor log real. Esto es importante, pero no hay lío. Y necesitamos un access key y un secret access key. ¿De dónde se saca esa información? Bueno, revisen las credenciales que están en los archivos de instalación y ahí van a encontrar esa información, o si no, si están haciendo una instalación manual, esas credenciales son las que se van a generar acá en esta parte. Con eso ya configurado, ya podemos conectarnos a nuestro gestor de almacenamiento y ahí lo único que vamos a hacer es a subir un archivo y ese archivo se va a subir a este bucket, es el que está creado por defecto si hemos seguido los pasos del proceso de instalación automático, y ese archivo se va a llamar de esta forma. ¿Por qué se va a llamar de esta forma? ¿Se acuerdan de lo del UUID? Bueno, eso sirve para que cada vez que generamos un archivo no vaya a haber ningún conflicto de nombres, y le estamos diciendo que es un archivo binario. Listo, y le vamos a decir cárguelo al gestor y después de eso va a ir a revisar ese archivito con este endpoint que está acá, que está apuntando al NCA Toolkit, y lo que va a hacer es con una credencial genérica que está acá configurada, simplemente en name le colocamos este valor que está acá y en value le vamos a colocar el valor que tengamos en este archivito que está por acá. Como aparece en la documentación, hay una variable de entorno que se llama API Key y esta API Key es la que nos va a servir para configurar la cabecera de conexión. Con esa cabecera configurada, lo único que tenemos que hacer es enviar el cuerpo, va a ser también un cuerpo en JSON, y ese cuerpo en JSON que le estamos mandando a la automatización básicamente lo que lleva es una entrada. La entrada es el archivo que acabamos de crear con Kokoro y con unos argumentos. ¿Qué argumentos están acá? Pues los que dicen la documentación. Con eso él lo que va a hacer es darnos la duración del audio que acabamos de generar. Ahorita sí nos vamos al generador de imágenes y este generador de imágenes lo que tiene es un prompt y el prompt recibe el script del punto anterior, requiere un formato específico de salida y le estamos pasando un prompt de sistema. ¿Qué prompt de sistema estamos pasando? Este prompt que está acá con esos parámetros. Vale. Ya con esa información configurada, lo que hacemos es pegarle un módulo de OpenRouter también con un modelo gratuito y una estructura de salida que también sigue el mismo formato JSON con este parámetro. Lo que hacemos es dividir la salida. ¿Cuál salida? Cada uno de los prompts para crear
crearles un identificador único para evitar que cada vez que creemos una imagen nueva vaya a haber conflicto de nombres. Y simplemente lo que vamos a hacer es crear la forma en la que le vamos a pasar la información a Stability Matrix. ¿Qué le vamos a pasar a Stability Matrix? From tu archivo de imagen correspondiente y con la duración que va a tener ese clip. Con eso, ahorita sí nos vamos por acá a generar las imágenes con inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ya lo vimos por acá en este video y cómo instalar Stability Matrix, pero en este caso vamos a utilizar Stability Matrix a través de API. ¿Cómo se utiliza a través de API? Bueno, muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es entrar en un loop para decirle a través de API a Stability Matrix: genéreme a partir de texto una imagen. Le vamos a mandar un cuerpo y en ese cuerpo va a ir mi objeto con el prompt, con un prompt negativo para evitarnos sorpresas y con una configuración. Perdón, me salté un paso. Me salté un paso acá muy importante, y es que al final de nuestro prompt, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una frasecita que dice: agregue al final de este prompt esta información. LoRa Middle Style Art, no sé qué. Es el LoRa que estamos utilizando, es este LoRa que tenemos por acá. Painting Style LoRa para ese SDXL. ¿Para qué nos sirve? Para que las imágenes queden con este estilo de pintura. ¿Cómo se configura? Pues básicamente nos toca descargar este LoRa y en nuestra carpeta donde tengamos los datos de Stability Matrix, si no saben de qué estoy hablando, eso está especificado en el video anterior. Ustedes se van a la carpeta donde tengan los datos de Stability Matrix, se van a modelos y se van a la carpeta LoRa, y en LoRa colocan ese LoRa que hayan descargado. Es la única configuración que tienen que hacer con respecto a la generación de imágenes, y esta va a ser la configuración para generar la imagen. ¿De dónde sale esta configuración? Bueno, ustedes ven Stability Matrix, acá hay una parte donde está el método de sampling, que es exactamente este mismo método de sampling que tenemos por acá. Hay una variable que se llaman pasos, con el mismo número de pasos que tenemos nosotros por acá, y cuatro variables adicionales, aparte de enviar imágenes que tienen que estar en verdadero, porque si no, no tiene sentido, que son la configuración de escala, el ancho y el alto, y el schedule, tal cual como lo tenemos acá. Él va a iterar en cada una de las 15 imágenes que tiene que realizar, va a generarlas, y después de que las genere, va a convertir esas imágenes de base 64 a imágenes reales, para después de eso simplemente volver a codificarlas en el formato que necesitamos, y con eso podemos tanto subirlas a Base Row. Para esta automatización no lo estoy utilizando. Lo importante es que las imágenes sí se estén subiendo a nuestra cuenta de S3. ¿Qué necesita el módulo de S3? Pues simplemente las mismas credenciales, decirle vamos a subir un archivo a este bucket, que es el mismo que hemos estado utilizando, y ese archivo se va a llamar con el UID que creamos. ¿Qué resta? Simplemente utilizar NCA Toolkit para crear los videoclips de esas imágenes. Entonces, ¿qué sigue en esta parte? Lo que hacemos es, vamos a conectar a este endpoint de NCA Toolkit, que también lo van a encontrar por acá en toda la documentación de la API, con las mismas credenciales que ya hemos configurado. Mandamos el cuerpo tipo JSON y ese cuerpo va a tener esta información: la URL de la imagen, la longitud de duración de tiempo que debe fijarse esa animación, un zoom al 1.5 con frame rate del 25. Él lo que va a hacer con eso es agregar un videoclip con ese efecto de zoom. Después de ello, vamos a coger cada uno de esos videos y vamos a crear un solo objeto, y ese único objeto le vamos a decir lo que va a hacer con este endpoint, con las mismas credenciales. Va a mandar el cuerpo y le va a decir usted va a crear un video, y finalmente después de eso lo que vamos a hacer es con el mismo endpoint de la aplicación, con las mismas credenciales, le vamos a decir: usted ya tiene esto que es el video, usted ya tiene esto que es la narración del video, créame con estos filtros que le estamos pasando de configuración, añádale ese audio a ese video, y después de que lo añada, actualíceme el registro en Base Row que corresponde a esa fila puntualmente con la URL final del video, y actualice el campo que estaba en pendiente, déjelo como hecho. Ya tenemos nuestra información, vamos a ejecutar nuevamente este proceso y de forma automática él va a generar todo lo que tiene que hacer. Vamos a dejar corriendo esto y ya volvemos. Por lo menos ya creamos nuestro script del video, ya está creando a través de Kokoro la voz. Si ustedes se dan cuenta, Kokoro demanda bastante uso de CPU, pero Kokoro también se puede instalar utilizando GPU. En la documentación de instalación está explicado cómo se puede hacer con esta instalación, o CPU con esta instalación. La versión automática corre de forma predeterminada en CPU para tratar de utilizar todos los recursos de nuestra GPU en los procesos más pesados. Ok, aquí él ya terminó de generar nuestra voz con Kokoro, ya terminó de crear todos los prompts que va a utilizar, y ya en este proceso estamos creando las imágenes. Este paso es el más demorado. Con recursos adicionales se pueden hacer muchas cosas. Con recursos limitados nos toca tener limitadas nuestras opciones. Entonces, en el caso de que, como a mí, a ustedes les llega a pasar que el módulo se quedó bloqueado, se quedaron sin memoria RAM, se quedaron sin memoria VRAM, se quedó bloqueado el programa, lo que sea, bueno, esta es la consola. Y en la consola nosotros podemos detener el
proceso. Aquí donde dice launch, si está ejecutándose, lo podemos detener y eso de forma automática va a desbloquear el equipo. Si ya falló, y aquí tenemos el problema, si le damos nuevamente en ejecutar workflow, va a ejecutar todos los procesos anteriores, y si por alguna razón no estamos utilizando un modelo de inteligencia artificial gratuito sino uno de pago, pues nos va a volver a cobrar los tokens que ya hemos utilizado. Entonces, para evitar eso, lo que podemos hacer es seleccionar todos los módulos y le damos en la tecla P. Si se dan cuenta, cada uno de los módulos tiene un pincito porque los acabamos de pinear. Entonces lo que hice yo fue pinear todos los pasos anteriores para no tener que volver a generar esa información, y simplemente continuamos en el proceso en esta parte y no tenemos que ejecutar los pasos previos. Cuando ya esté todo esto en verde, volvemos a la grabación. Definitivamente no les recomiendo que graben y generen imágenes con inteligencia artificial al mismo tiempo, es demasiado demandante a menos que tengan muy buena máquina, pero básicamente aquí Stable Diffusion nos está mostrando que generó todas las imágenes, fueron 15 en total, cada una de esas imágenes tuvo 10 pasos para generarse. Al final de cuentas, lo que hace el NCA Toolkit es por cada una de esas imágenes va a transformar de imagen a video con las mismas credenciales y se le pasa la información de la imagen, la longitud, lo que ya habíamos visto. Se crea el único video con todo el conjunto de videoclips y después de que se crea, simplemente se le añade todo con este endpoint de acá en nuestra tabla de base row ya actualizado. Nos aparece que ya generó las imágenes y nos aparece completado. Si le damos clic, va a descargar. Bajo el horizonte suave de las montañas azules, el cielo se pintó de tonos soñadores ante la noche que se acercaba. El estilo de las imágenes ustedes lo pueden cambiar a su gusto. Con eso ya completado, cubrimos todo lo que está dentro de la automatización. Recuerden que el conocimiento verdadero trasciende a lo público. Espero hayan disfrutado todo este contenido y nos vemos en un próximo video. Bye, chicos.